Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio de Ven, Sígueme. Sé que varias semanas no hemos tenido el estudio. Algunos de ustedes me han escrito, me han preguntado, hermano, ¿dónde está el nuevo video? Lo siento. Otro día conversaremos un poco más sobre eso. Lo importante es que hoy retomamos el estudio de la semana del 7 al 13 de febrero y estamos analizando Génesis en el Antiguo Testamento del 12 al 17 y el complemento de la Perla de Gran Precio, los capítulos 1 y 2 de Abraham. Empecemos. Y como les decía, hay varias cosas que no hemos conversado, así que nos falta tal vez un poco de contexto en esta conversación. Pero todo lo que no hemos visto en el libro de Moisés y que me duele en el alma, porque me encanta el libro de Moisés, nos van acercando al tiempo y a las llaves, a la mayordomía de Abraham, de este gran profeta. El libro de Abraham lo obtuvimos de forma distinta al libro de Moisés. El libro de Moisés fue parte de la traducción inspirada de la Biblia de José Smith. El libro de Abraham viene de estas momias y de estos papiros que la iglesia compró de forma inspirada y que con mucho gusto encontraron que allí, entre esos papiros que habían comprado, habían escritos de Abraham. Ahora, estos escritos de Abraham nos amplían muchísimo lo que encontramos en el Génesis, especialmente, como lo sabemos, de aquellas partes claras y preciosas que habían sido quitadas. Y vamos a conversar de una que otra de estas, pero vamos a empezar por la Biblia primero. Y vamos a irnos a Génesis capítulo 12. Muy bien, y vamos al versículo 1 de Génesis 12 que dice lo siguiente. Ahora bien, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este es un primer gran movimiento, no es el único que haría Abraham. Y junto con esto vienen las promesas de hacer de él una nación grande y de que sus generaciones serían muchas, pero se habla de esto en varias ocasiones, no solamente en una. Ahora, Abraham en esa ocasión se va para Egipto y hay algo interesante que me imagino yo que puede generar algunas inquietudes. ¿Qué sucede cuando ellos iban a ingresar en la tierra de Egipto? Y vamos a leer los versículos 11 en adelante. Dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su esposa, he aquí, sé que eres mujer de hermoso aspecto. Y acontecerá que cuando te vean los egipcios dirán, su esposa es, y me matarán a mí, y a ti te dejarán con vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma gracias a ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Se la vieron también los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Vamos a hacer allí una pausa. Y el resto de la historia continúa con que se hizo como Abraham en aquella época había pedido. ¿Por qué podría salir la inquietud, la pregunta? ¿Por qué sería que el profeta de Dios, un hombre tan bueno, un hombre de tantas promesas, de tanta relevancia, miente y le pide a su esposa que mienta? Ahora, hay dos cosas que podemos hablar de esto. Número uno, técnicamente no era una mentira, técnicamente, por el lenguaje de los antiguos semitas. En el lenguaje que ellos hablaban se podía intercambiar la palabra esposa. Se podría usar un vocablo que indicaba que era su familia. Entonces se podía entender que estaba diciendo que era su hermana, pero también se podría decir que era su esposa. No era 100% claro. Ahora, este tecnicismo no quiere decir que él cruzó los dedos detrás, así que no era mentira. La actitud realmente fue engañar a los egipcios. Entonces, aun cuando técnicamente podríamos decir que no era una mentira, sí lo era. Entonces la pregunta es, ¿por qué este hombre de Dios miente y pide a su esposa que mienta? La razón está explicada ahí. No sabemos exactamente qué consejo o inspiración podría haber recibido del Señor
ni tampoco qué tan entendido en la materia, en los asuntos sociales de la época, era Abraham, pero podríamos deducir que ambas, posiblemente. ¿Qué sucede? En aquella época la gente respetaba mucho a una mujer que fuere casada. Lo que no respetaban, irónicamente, era la vida del marido, así que veían una mujer bonita, la podían matar. Ahora es soltera. Entonces, perdón, podían matar a su esposo. Entonces ahora es soltera. Y seguramente eso es lo que habría pasado con Abraham, y se corta todas las promesas que había recibido de Dios y tantas cosas. Eso no cambia el hecho de que fue una mentira. Entonces, ¿por qué el profeta miente? Ya sabemos que tenía una razón, pero ¿por qué hacer algo malo? Esto me hizo pensar en la época de las guerras de los nefitas y la inteligencia del capitán Moroni al armar una estrategia. Él también engañó a sus enemigos. Los hacía caer en trampas, los hacía caer en jugarretas que él les ponía. Los hizo caer continuamente de diversas formas. Él los venció con su intelecto, y él dijo que no le parecía obra mala porque estaban en guerra y los lamanitas les habían quitado lo que era de ellos, sus ciudades, y también porque ellos habían venido a atacarlos. Los nefitas no los habían provocado, ni habían ellos ido a buscar conquistarlos. Estaban netamente defendiéndose. Entonces este factor es muy importante. ¿Cuál es la motivación detrás? El otro día en una conversación yo hablaba con mi familia y estaba hablando precisamente de estas situaciones. A uno, por ejemplo, a un niño, no es que le miente, pero le oculta ciertas verdades intencionalmente porque no están preparados para escucharlas. Estoy hablando, por ejemplo, cuando un niño hace la famosa pregunta de dónde vienen los bebés o cómo fue que llegamos yo y mis hermanos al mundo. Y uno da solamente cierta información. No da toda la explicación, al menos no todavía. Ahora, estaba pensando en el asunto y a Nefi también le tocó hacer algo que iba en contra de los mandamientos. Cuando es para cumplir con los propósitos del Señor y el Espíritu nos confirma que está bien, algunas de estas cosas que en primer sentido estarían mal, no son realmente malas. A mí no me gusta cuando la gente se hace la pregunta, cuando tiene que tomar una decisión, ¿qué haría Jesucristo? Porque Jesucristo no haría lo mismo que nosotros. Él tiene toda autoridad, tenía todo poder, Él era perfecto. Él tenía una misión muy particular y muy específica. Y nosotros no tenemos ninguna de esas cosas. No solo la autoridad ni el poder, sino aún ni siquiera la misma misión. Entonces la pregunta correcta no es ¿qué haría Jesús? La pregunta correcta es ¿qué quiere Jesús que yo haga? En el caso de Abraham, lo más importante fue preservar su vida en ese momento, para que luego puedan cumplirse un montón de promesas. Esto no debe usarse para justificar malas obras de nuestra parte. Como les digo, seguramente el Espíritu le hizo saber a Abraham que eso era lo que debía hacer y que estaba bien. En el caso de Nefi, el Espíritu le insistió. Nefi no quería hacerlo, no quería matar a Labán, y el Espíritu le insistió que eso era lo que Dios requería de él en ese momento. Y si nos ponemos a pensar, fue una preparación para lo que pasaría en el futuro. Nefi tendría que tomar esa misma espada, la espada de Labán, para defender a su pueblo en guerras. Y debe haber sido triste porque él defendía a su pueblo de su propia familia, de Lamán y Lemuel, que vinieron en guerra contra ellos en varias ocasiones. Y las personas que se fueron con Lamán y Lemuel, que venían a atacar a los nefitas, eran su familia. Yo en varias ocasiones me he puesto a pensar, ¿será que Nefi tuvo que levantar esa espada en contra de algún sobrino, de familiares a quienes él conocía, a quienes había visto como niños o como jóvenes, sabiendo y conociendo a las mamás de estos muchachos? Es algo duro lo que se requería de él.
de nosotros mayormente no se van a requerir este tipo de cosas. Pero es bueno entender por qué los profetas antiguos actuaron como actuaron en varias de estas ocasiones que nos pueden resultar confusas. Pasemos ahora al libro de Abraham en la perla de gran precio y vamos a leer también el versículo 1. Dice lo siguiente: en la tierra de los caldeos, en la morada de mi padre, yo, Abraham, vi que me era necesario buscar otro lugar donde morar. Hay varias razones por las que Abraham percibe, siente que tiene que salir del lugar donde estaba. Yo quisiera que nosotros lo pensemos, no tanto de forma geográfica para aplicarlo a nosotros mismos, para nuestro provecho e instrucción, sino al lugar espiritualmente, a la situación, a nuestro estado. Deberíamos llegar nosotros a la misma conclusión de que es necesario buscar otro lugar, o en otras palabras, ascender a otro nivel. Vamos al versículo 2. Y hallando que había mayor felicidad, paz y reposo para mí, busqué las bendiciones de los padres y el derecho al cual yo debía ser ordenado, a fin de administrarlas, habiendo sido yo mismo seguidor de la rectitud, deseando también ser el poseedor de gran conocimiento y ser un seguidor más fiel de la rectitud y lograr un conocimiento mayor y ser padre de muchas naciones, un príncipe de paz, y anhelando recibir instrucciones y guardar los mandamientos de Dios, llegué a ser un heredero legítimo, un sumo sacerdote poseedor del derecho que pertenecía a los patriarcas. Hay tantas cosas inspiradoras en este versículo que nos hacen realmente reflexionar. Si vamos, técnica de estudio de las escrituras, hacer listas, si nosotros vamos a este versículo y encontramos, vamos marcando junto con nuestra familia todas las razones que lo llevaron a él a sentir que debía progresar, y podemos enumerar que él quería las bendiciones de los padres, está hablando del sacerdocio, que él quería ser seguidor de rectitud, poseedor de conocimiento, un seguidor más fiel, un príncipe de paz que quería lograr un conocimiento mayor. Todas estas cosas que él anhelaba, que él deseaba. Yo me pongo a pensar, nosotros sentimos este impulso, este empuje de querer ser más, de aprender más, de todo esto, todo lo que acabamos de leer. Ahora, él dice que todas estas cosas él suponía que le darían mayor felicidad, paz y reposo. Y me pregunto yo si nosotros percibimos las bendiciones del sacerdocio como una oportunidad de recibir mayor felicidad, paz y reposo. A mí me pasó algo interesante esta semana, y es que no me estaba sintiendo muy bien. Y esto ya es por algún tiempo. Y estando en esta situación, mi esposa es la maestra de la escuela dominical de adultos solteros de nuestro barrio, y estaba muy preparada para dar su clase, y cuando se alistaba para dar su clase, resulta que tenía una reunión a la que se habían olvidado de avisarle, un consejo de maestros, así que se la llevaron. Enseguida se dispuso que los adultos solteros entonces vayan a clase con los adultos casados, y ese era el fin de todo. Pero ellos anhelaban, así como Abraham, más bendiciones, querían tener su propia clase. Y ahí es donde se me pidió a mí que la reemplace de la clase. Yo no estaba preparado y había solamente leído, tenía en mi cabeza brevemente, muy por encima, por lo que no he estado grabando los videos. No tenía el material como usualmente lo tengo en mi mente. Pero accedí, fui con ellos, y al enseñar, al compartir, al hablar con ellos, leer las escrituras, empecé a sentir otra vez algunas de esas cosas que estaban faltando. Como lo dice con sabiduría Abraham,
hallando que había mayor felicidad, paz y reposo para mí, busqué las bendiciones de los padres. Cuando nosotros servimos, cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros compartimos el Evangelio, hay en ello mayor felicidad. Muy bien, continuemos. Algo que también me dejó pensando mucho es recordar la situación familiar que tenía Abraham, y de forma muy sencilla podemos decirlo, su papá era inicuo o se había convertido en alguien inicuo. Y normalmente nosotros, cuando nos imaginamos a las autoridades generales, la presidencia de la iglesia, el quórum de los 12, nosotros asumimos que ellos son de varias generaciones de miembros de la iglesia muy buenos, que tienen ancestros que eran autoridades generales, que eran de las personas que hicieron la travesía y que llegaron al lago Salado y se establecieron allí, que tienen genealogía de pioneros en la iglesia. Y no es el caso de todos. A veces pensamos, bueno, ellos son muy muy buenos porque sus padres eran excelentes, sus abuelos eran muy buenos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, entonces ellos se van puliendo por generaciones y por eso es que ahora son personas tan buenas. Y no necesariamente ese es el caso. Y tenemos aún historias de autoridades generales que han tenido dificultades con sus padres. Ahora, nosotros podemos tener dificultades con algún miembro de nuestra familia. Nuestras familias no son perfectas. Puede ser que nosotros seamos el problema de la familia, en la familia. Tal vez alguien por ahí que está escuchando está pensando, yo soy la oveja negra. Más allá de estas etiquetas, podemos ver que Abraham se levantó por encima de esas situaciones para llegar a ser uno de los profetas más grandes de la historia, muy a pesar de estas circunstancias. Y vamos a las escrituras. Seguimos en el capítulo 1 de Abraham, vamos al versículos 5 y 6. Dice, habiéndose apartado mis padres de su rectitud y de los santos mandamientos que el Señor su Dios les había dado, y habiéndose entregado a la adoración de los ídolos de los paganos, se negaron por completo a escuchar mi voz, porque sus corazones estaban resueltos a hacer lo malo, y se habían entregado completamente al Dios de Elquena, y al Dios de Libna, y al Dios de Mamacra, y al Dios de Corash, y al Dios de Faraón, rey de Egipto. Duele en el alma imaginarse a este gran hombre de Dios, a este maravilloso profeta que había hecho y que hizo todas las cosas tan grandes que hizo. Leer del mismo que él decía que hablaba con mis padres, pero no se arrepintieron. Y dice que se apartaron de su rectitud, es decir, que originalmente eran buenos. Y yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que hace que una persona se aleje de Dios al punto que empieza a adorar a este montón de ídolos falsos? Y cuando lo meditaba pensaba yo, bueno, era la realidad de su época. Ellos vivían cerca de Egipto y estaban rodeados de las naciones de los caldeos y eran gente politeísta, eran gente idólatra. Y se contaminaron de las costumbres de otros. Estaba pensando yo, nosotros tenemos nuestros ídolos falsos y tal vez nosotros también abandonamos la rectitud en pos de ellos. Y me puse a pensar un poco, ¿quiénes serían el Libna y el Kena, Mamacra, Corash? ¿Quién es el faraón de hoy? Y me puse a pensar, bueno, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos TikTok, tenemos YouTube. Y no les estoy diciendo que estas cosas sean completamente malas, pero puede ser que nuestro tiempo, o en otras palabras, nuestra devoción, está más dedicada a estos dioses falsos que al Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos notar, cómo podemos saber si es así?
la pregunta se responde de forma sencilla. ¿Qué es más importante para mí? ¿A qué le dedico tiempo? ¿Cuánto de mi tiempo está en dónde? Si yo paso más tiempo en cualquiera de estas cosas que poniendo atención a mi familia, estudiando las escrituras, preparando un mensaje, una clase, un discurso, preparando, qué sé yo, la noche de hogar. Si yo tomo más tiempo en estos asuntos que estar considerando las dificultades de mi familia y pensando qué puedo hacer por ellos, si cuando mis hijos me hablan yo estoy escondido detrás del celular mientras me hablan, yo estoy, sí, si me molesta, si me fastidia que me interrumpan mientras estoy. Entonces yo adoro al dios de Mamakra y de Elkena y de Libna y tantas de estas cosas. Es simple, estaríamos cometiendo el mismo grave pecado que los padres de Abraham. Y eso me hace pensar que a alguien le está doliendo así como le dolía a Abraham. Continuemos la lectura. Versículo 7. De modo que tornaron sus corazones al sacrificio de los paganos, ofreciendo sus hijos a sus ídolos mudos. Y no escucharon mi voz, sino que trataron de quitarme la vida por mano del sacerdote de Elkena. El sacerdote de Elkena era también el sacerdote de Faraón. Es lo mismo que estamos hablando. ¿A quién estamos sacrificando para nuestros ídolos falsos? Si dejamos de poner atención a algo importante que pasa en casa, porque yo no sé, hoy día juega mi equipo, así que hoy día es día de fútbol y es sagrado. Nadie me puede molestar el día que juega mi equipo. Si esa es nuestra actitud ante una dificultad, ante un problema familiar, estamos sacrificando a nuestros hijos a ídolos falsos. Y tornamos nuestros corazones a estos ídolos paganos. A veces se ve tan distante y tan extraño leer las cosas del Antiguo Testamento. Cometemos los mismos errores de otra manera hoy en día. Cuando ignoramos a nuestra familia y no les enseñamos, no estamos ahí para ellos, estamos dañando generaciones. Si no nos tomamos el tiempo de leer las escrituras con ellos, de enseñarles el evangelio cuando es oportuno, cuando aparece el momento y es importante decir algo, enseñar algo, pero lo dejamos pasar porque estamos viendo televisión, estamos muy entretenidos viendo las historias o los videos o lo que sea que nos distraiga, cometemos el mismo error. Ahora, versículo 2, y vamos viendo cómo se pone el asunto. Bueno, interesante la historia. Y sucedió que los sacerdotes me tomaron por la fuerza a fin de matarme a mí también, como lo hicieron con aquellas vírgenes sobre este altar. No voy a leer todo el versículo, porque quiero concentrarme en la historia. Toman porque no quería adorar a estos ídolos falsos, y porque estaba en contra de ellos y estaba enseñando en contra de ellos, toman entonces a Abraham. Esto es algo que sucede cuando hay una persona que está tratando de hacer las cosas bien. Hay otros a los que les molesta. Nosotros podríamos estar en cualquiera de los dos lados, como la persona que molesta, que ataca, que no le gusta, o podríamos ser también la persona que está esforzándose sinceramente, honestamente, por hacer las cosas bien. Podemos aprender de ambos casos. ¿Qué sucede con Abraham? Él es tomado por la fuerza para ser sacrificado. Y versículo 15, que se pone más interesante, dice: y al levantar sus manos contra mí para sacrificarme y quitarme la vida, he aquí elevé mi voz al Señor mi Dios, y el Señor escuchó y oyó y me llenó con la visión del Todopoderoso. Y el ángel de su presencia se puso a mi lado e inmediatamente soltó mis ligaduras. 16.
Y me habló su voz: Abraham, Abraham, he aquí Jehová es mi nombre, y te he oído, y he descendido para librarte y llevarte de la casa de tu padre y de toda tu parentela a una tierra extraña, de la cual nada sabes. Esto es interesante y me recuerda la experiencia que tuvo Moisés en el capítulo 1 de Moisés. De eso sí alcanzamos a hablar. Moisés se enfrenta a Satanás, lo echa, Satanás no se va, lo vuelve a echar, pasa lo mismo. Moisés pide ayuda a Dios en el momento más difícil, él busca la ayuda de Dios y es librado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios no libra a Moisés, y en este caso a Abraham, sino hasta el último momento? Parece película de Hollywood, la explosión viene casi que quemando los filitos de los vellitos y el cabello, pero se salvó con las completas, con las justas. ¿Por qué tiene que ser así? Aparte de que hace una lectura más interesante, independiente a ello, nosotros pasamos por cosas en esta vida y se nos mide hasta dónde podemos no solo soportar, sino confiar en Dios. Y fíjense, a veces en la vida nos sentimos así, como que ya no damos más, como que es el tope. Y uno ruega ayuda y en el último momento es librado. O tal vez no era el último momento, pero así se sentía. Y me imagino que ustedes saben de lo que estoy hablando. ¿Por qué el Señor nos lleva hasta esos extremos? Escuchaba yo un discurso del Elder Holland en esta semana. No es un discurso de conferencia general. Creo que fue una conversación con BYU. No recuerdo. Está solo en inglés, si no se los dejaron en la descripción. En este discurso, él retoma algunas de las cosas que sí había hablado antes en conferencia general acerca de las dificultades, acerca de las cosas por las que tenemos que pasar. Y él estaba hablando de unos amigos suyos que habían pasado por una situación muy difícil y él hacía esta reflexión y decía que cuando nos sentimos mal, cuando tenemos dificultades, cuando sentimos que ya no podemos más, cuando tenemos la tentación de preguntar, Dios, ¿hasta cuándo? No aguanto más, ya no puedo. Y el Elder Holland hacía esta reflexión y él decía, cuando nos sentimos así, estamos en muy buena compañía. Así fue como se sintió José Smith. Así fue como se sintió Moisés. Así fue como se sintió Abraham. Así fue como se sintió Jesucristo. Y podemos pensar, podemos recordar las cosas que manifestó Jesucristo. Abba Padre, ¿por qué me has desamparado? Y podríamos sentirnos en ciertos momentos desamparados, solos, con dificultades o con problemas. Elder Holland decía, si estos grandes profetas, si aún Jesucristo tuvo que pasar por situaciones de este tipo que nos llevan al borde, ¿por qué nosotros no? Además de que sintámonos bien, estamos en compañía de un grupo selecto entre los que podemos decir, mira por lo que pasamos. Llegamos a este punto, a esta situación. Y bueno, la reflexión obviamente no se queda ahí, sino que viene con la promesa. Dios no nos va a desamparar al final. Así como libró a Moisés, así como libró a Abraham del sacerdote del Quena en el último momento, así como libró a Nefi. Y es algo que podemos pensar cuando Nefi fue soltado, cuando estaba amarrado en el barco. Él dijo que el dolor era grande, que estaba amarrado fuertemente.
Y yo me pongo a pensar, Nefi no era alguien que se quejaba. Cuando nosotros leemos las escrituras, cuando leemos el libro de Mormón, vemos que él no era un hombre que se quejara mucho. Pero en esa ocasión él dijo, el dolor era grande. Y se manifiesta también que él estaba muy apesadumbrado porque pensó que sus papás se iban a morir de la tristeza, estaban tan preocupados. Nosotros podemos ser librados y aún así quedar con este dolor grande, con estas situaciones, lo cual no significa que Dios no nos ama. Qué gratitud siento de que tenemos estos grandes ejemplos que nos enseñan, de quienes podemos aprender, de quienes podemos saber que las dificultades por las que pasamos, para empezar, no son solo para nosotros, que mucha gente pasa por cosas difíciles, que si hay algo que es lo normal y lo regular en esta vida, es que la vida es difícil y que tiene sus cosas, pero que podemos ser librados. Y como lo leíamos al principio del libro de Abraham, que podemos hallar que hay mayor felicidad, paz y reposo para nosotros si buscamos las bendiciones del sacerdocio. Yo he estado hablando de estas dificultades y estas dificultades son aquellas de las que uno considera, piensa, que no son las que son causadas por nosotros, pero también podría haber dificultades que son una consecuencia de nuestras malas decisiones. Y mi reflexión aquí sería que nosotros aprendamos y reconozcamos y abandonemos las cosas que no nos ayudan, que no nos convienen. Vamos al capítulo 2 de Abraham. Y la situación que había allí es que había una gran hambre que se había esparcido y había mucha gente que murió. Y vamos a los versículos 4 y 5. Dice lo siguiente. Por consiguiente, salí de la tierra de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y llevé a Lot, el hijo de mi hermano, y a su esposa, y a Sarai, mi esposa. Y mi padre también me siguió hasta la tierra que llamamos Harán. Y menguó el hambre, y mi padre se quedó en Harán, y allí moró, porque había muchos rebaños en Harán. Y mi padre volvió de nuevo a su idolatría, por lo que permaneció en Harán. Ay, ay, ay. Versículo 6. Mas yo, Abraham y Lot, el hijo de mi hermano, oramos al Señor y el Señor se me apareció y me dijo, levántate y toma a Lot contigo, porque me he propuesto sacarte de Harán y hacer de ti un ministro para llevar mi nombre en una tierra extraña que daré por posesión sempiterna a los de tu descendencia después de ti cuando escuchen mi voz. Lo que me gusta de estos versículos es esta comparación. Su padre, que se quedó en su idolatría, se quedó en el mismo lugar. Nosotros podemos ser como Abraham y salir, huir con nuestra familia, con los que nos quieran escuchar. Y ese es el mensaje con el que quisiera que nos quedemos, que nosotros podemos dejar la idolatría, que podemos huir de ella y que, bueno, los que les guste el asunto y quieran continuar en ello, adiós. Muy bien, hay algo más que quería compartir con ustedes, y es que Abraham, yo he pasado muy por encima de muchísimas cosas, hemos leído casi nada del Génesis, y aún hay muchísimas cosas que me gustan bastante, de las que no hemos alcanzado, que realmente no alcanzo a conversar, que están en ambos libros. Mucho de la historia que no he podido abarcar, he preferido concentrarme en aquellas cosas que es menos probable que se conversen en otros videos de otros hermanos que hacen buen trabajo, pero también aún cosas de las que normalmente no hablaríamos en una clase, o aún tal vez de las cosas que conversamos en la casa, para que sea interesante. Ahora, como les decía, de estas muchas cosas que no hemos hablado, Abraham tomó muchas buenas decisiones, fue un gran hombre, fue un gran profeta. Y me gusta a manera de conclusión el versículo 12, que dice lo siguiente. Estamos en el capítulo 2. Y después que el Señor hubo cesado de hablarme y retiró su faz de mí, dije en mi corazón,
Tu siervo te buscó diligentemente, ahora te he hallado. En adelante, Abraham habla un poco acerca de cómo fue salvado por el ángel del sacerdote del Quena. Y piensa para sí mismo acerca de las promesas que ha recibido de Dios. Hablamos acerca de obtener felicidad y de obtener paz al buscar las bendiciones del sacerdocio. Abraham las buscó y las buscó con diligencia, como él dice, y podemos hablar con nuestra familia. ¿Qué es buscar diligentemente a Dios? Abraham dice que él lo buscó diligentemente, su faz, y que lo halló. Nosotros podemos encontrar respuesta a nuestras oraciones. Nosotros podemos alcanzar nuestros objetivos. Podemos tener las cosas que anhela nuestro corazón. Si son buenas, si ayudan en la obra de Dios, si son cosas positivas, podríamos tener el día en el que se nos da. Y esto me hace pensar en la multitud de las tiernas misericordias de Dios. Hay situaciones aún en las que podríamos decir que nuestro Padre, dentro de todas las dificultades que hablamos y por las que tenemos que pasar, dentro de todos esos problemas, hay ocasiones en las que nos consiente, en las que nos da bendiciones solamente porque, con detalles pequeños, solamente para sonreírnos, para demostrarnos que está ahí, que está pendiente de nosotros y que nos ama. Si ponemos atención, las vamos a encontrar. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, si llegaron hasta aquí, de todo corazón, muchas gracias. Si han estado buscando los videos, si son de los que me dejaron un comentario diciendo, hermano, ¿dónde está? Esperamos que esté bien. Hay muchos de ustedes que escribieron hablando de mi familia, esperando que mi familia esté bien. Tal vez no los he contestado, pero los he leído todos y les estoy muy agradecido. Tal vez en algún momento conversemos un poco de qué pasó durante este tiempo. Mi familia está bien, no se preocupen por ello. Muchas gracias por preguntar. Si el video les gustó, no olviden dejar su like, significa mucho para nosotros y ayuda a crecer al canal. Suscribirse, si no lo han hecho, es muy fácil, el botoncito rojo que está ahí abajo. Conmigo será hasta la próxima, que no será en un mes, será en una semana.